En el vasto y desafiante desierto, la travesía del pueblo de Israel continuaba. Cada paso era un testimonio de fe, pero también de las duras realidades de un viaje hacia una tierra prometida que aún se sentía lejana. Había transcurrido el primer mes desde su partida, y la comunidad entera de los israelitas había llegado a un lugar llamado el desierto de Sin. Desde allí se establecieron en Cades, un oasis en medio de la aridez, un punto de descanso y reflexión. Pero incluso en este lugar de aparente respiro, la vida y la muerte seguían su curso inexorable. Fue en Cades donde una figura fundamental en la historia de Israel, Miriam, la profetisa, hermana de Moisés y Aarón, encontró su descanso final. Su voz, que una vez entonó cánticos de victoria a orillas del Mar Rojo, ahora se silenciaba en la quietud del desierto. Su partida marcó un momento de luto y una profunda reflexión para un pueblo que ya enfrentaba innumerables pruebas. Poco después de la muerte de Miriam, la comunidad se encontró con una nueva y devastadora prueba. El agua, el recurso más vital en el desierto, comenzó a escasear. Los pozos se secaron, las reservas disminuyeron, y la sed se convirtió en un tormento insoportable que amenazaba la existencia misma del pueblo. La desesperación se apoderó de los corazones. El murmullo inicial de quejas se transformó rápidamente en un clamor airado, un amotinamiento contra sus líderes, Moisés y Aarón. La frustración acumulada de años de peregrinación, de sacrificios y de incertidumbre estalló con una fuerza imparable. El pueblo, con voces cargadas de reproche, promovió una querella amarga contra Moisés. Sus palabras eran un eco de la desesperación más profunda. Ojalá hubiéramos muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué nos trajeron a este desierto, a la asamblea del Señor, para que muriéramos aquí, nosotros y nuestro ganado? La acusación continuó, punzante y llena de resentimiento. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para traernos a este lugar miserable, donde no hay sembrados, ni higueras, ni viñas, ni granados, y donde ni siquiera hay agua para beber? La visión de la tierra prometida se desvanecía ante la cruda realidad de la sed y el hambre. Ante la furia incontrolable de la multitud, Moisés y Aarón, con el peso de su liderazgo sobre los hombros, se apartaron de la asamblea. Su único refugio, su única esperanza, era la presencia divina. Se dirigieron a la entrada de la carpa del encuentro, el lugar sagrado donde Dios se manifestaba. Allí, con humildad y desesperación, cayeron con el rostro en tierra, buscando la guía y la misericordia del Todopoderoso. Y en ese momento de profunda súplica, la gloria del Señor se les apareció, una luz divina que disipó la oscuridad de su angustia. Y el Señor habló a Moisés, con una voz que resonaba con autoridad y compasión. Toma el bastón y convoca a la comunidad, junto con tu hermano Aarón. Después, a la vista de todos, manden a la roca que dé sus aguas. Así harás para ellos agua de la roca y darás de beber a la comunidad y a su ganado. Moisés, obediente a la palabra divina, tomó el bastón que estaba delante del Señor, tal como se le había mandado. Con Aarón a su lado, reunió a la asamblea frente a una imponente roca en el desierto, la esperanza de miles pendiendo de un hilo. Pero en ese momento crucial, la frustración de Moisés, la carga de años de quejas y rebeliones, pareció desbordarse. En lugar de simplemente hablar a la roca, como Dios había instruido, Moisés se dirigió al pueblo con palabras cargadas de reproche. «Escuchen, rebeldes, ¿podemos hacer que brote agua de esta roca para ustedes?». Y alzando su mano,
En un acto que mezclaba obediencia y un matiz de impaciencia, golpeó la roca 2 veces con el bastón. Milagrosamente, el agua brotó abundantemente, un torrente de vida en medio de la aridez. La comunidad y su ganado bebieron hasta saciarse. La sed aplacada, la vida restaurada. Sin embargo, la desobediencia de Moisés no pasó desapercibida ante los ojos del Señor. A pesar del milagro, la forma en que se realizó reveló una falta de confianza plena, una falla en manifestar la santidad de Dios ante el pueblo. El Señor habló a Moisés y a Aarón con una sentencia solemne. Por no haber confiado lo bastante en mí para que yo manifestara mi santidad ante los israelitas, les aseguro que no llevarán a este pueblo hasta la tierra que les he dado. Una consecuencia dolorosa para un acto de impaciencia, un recordatorio de la importancia de la obediencia y la fe inquebrantable. Estas fueron las aguas de Meribá, un nombre que significa querella, un testimonio de la disputa del pueblo contra el Señor, pero también del lugar donde Él manifestó su santidad, a pesar de las imperfecciones de sus líderes. La travesía continuó, y desde Cades, Moisés envió mensajeros al rey de Edom, buscando un paso pacífico a través de su territorio. La propuesta era clara, un llamado a la hermandad y la comprensión. Así habla tu hermano Israel, comenzaron los mensajeros. Tú conoces todas las dificultades con que hemos tropezado. Nuestros antepasados bajaron a Egipto, y allí estuvimos durante mucho tiempo. Los egipcios nos trataron duramente, a nosotros y a nuestros antepasados. Pero pedimos auxilio al Señor, y Él escuchó nuestra voz, y nos envió un ángel que nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cades, la población que está al borde de tu territorio. Déjanos pasar por tu país. No cruzaremos por los campos, ni por los viñedos, ni beberemos agua de los pozos. Iremos solamente por el camino principal, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, hasta que hayamos atravesado tu territorio. Pero la respuesta de Edom fue tajante y hostil. Ustedes no pasarán por aquí. Si lo hacen, saldré contra ustedes, espada en mano. Los israelitas, en un intento final por evitar el conflicto, respondieron: iremos por la ruta, y si nosotros o nuestro ganado llegamos a beber agua, te la pagaremos. Solo queremos pasar a pie. Es una cosa insignificante. Pero la intransigencia de Edom fue absoluta. No pasarán. Y para enfatizar su negativa, Edom salió a atacarlos con una tropa numerosa y bien armada. Ante tal amenaza, y para evitar un derramamiento de sangre innecesario, Edom impidió que los israelitas pasaran por su territorio, obligándolos a dar un rodeo largo y agotador. La comunidad entera partió de Cades, y los israelitas llegaron finalmente al monte Hor, una imponente elevación en la frontera de Edom. Allí, en la quietud de la montaña, el Señor habló a Moisés y a Aarón, revelando un destino ineludible. Que Aarón vaya a reunirse con los suyos, dijo el Señor, porque él no entrará en la tierra que yo di a los israelitas, ya que ustedes se rebelaron contra mis órdenes junto a las aguas de Meribá. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar, y llévalos al monte Hor. Allí despojarás a Aarón de sus vestiduras, y se las pondrás a su hijo Eleazar. Entonces Aarón se reunirá con los suyos, porque allí morirá. Moisés, con el corazón apesadumbrado pero obediente, hizo lo que el Señor le había mandado. Él, Aarón y su hijo Eleazar subieron al monte Hor a la vista de toda la comunidad. En la cima, Moisés quitó las vestiduras sacerdotales a Aarón y se las puso a su hijo Eleazar, transfiriendo así el sacerdocio. Y allí, en la cima de la montaña,
A Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, el hermano de Moisés, entregó su espíritu. Cuando Moisés y Eleazar bajaron de la montaña, la noticia de la muerte de Aarón se extendió por todo el campamento. Y todo Israel lloró a Aarón durante 30 días, un mes entero de duelo por un líder que había servido fielmente, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la continuidad de la fe en el largo camino hacia la promesa.